Bueno, a diferencia del discurso de ayer, que creo yo gozó de una mayor actualidad, hoy día el presidente Biden ha hecho un recuento histórico del sacrificio enorme que estos Rangers cumplieron el 6 de junio del año 44. Yo he estado en Puan Duoc, en este abismo espectacular que parece realmente un terreno lunar por los bombardeos que sufrió el día del desembarco, y es un lugar realmente imponente. Siento que Joe Biden también ha respirado un poco del espíritu que todavía se vive en ese lugar. Algún punto de actualidad que podríamos destacar quizás de su mensaje es que Joe Biden, al final del discurso, evocó que se niega a creer que la grandeza de estos hombres, que los Estados Unidos como faro de libertad del mundo, quedó en el pasado. Que Joe Biden se niega a pensar que esa grandiosa tradición ha terminado. Y por supuesto, si analizamos esta frase en el marco de la difícil geopolítica actual, podríamos quizá, Andrés, extraer más de una conclusión. Rodrigo, intentaba también de alguna forma Joe Biden de aprovechar este aniversario, este discurso allí para hacer sonar las alarmas sobre este avance de las fuerzas antidemocráticas, ¿no? Lo dijo particularmente ayer en una frase muy ilustrativa de su alocución cuando dijo: entonces, es decir, en el año 44, habían quienes creían que la dictadura era la forma de gobierno del futuro. Y yo siento que es una alusión directa no solamente a Vladimir Putin. En Rusia podríamos discutir si hay o no una dictadura. Hay indudablemente una democracia iliberal, represiva, no sé cuánto totalitaria, pero indudablemente represiva, pero indudablemente hay una dictadura en China, ¿no? Y China, el caso de China es muy interesante, porque China, a pesar de contar con este sistema híbrido en el que evidentemente no hay libertad ni democracia, ha sido el país que ha reducido la pobreza con mayor éxito en los últimos 40 años. Entonces, pareciera que se abre por primera vez en la historia, al menos desde los años de la Revolución Francesa, un camino alternativo que cuestiona el modelo liberal democrático que nosotros considerábamos sinónimo de desarrollo. Ese es el modelo chino. Y hoy día, por temas de geopolítica que vinculan a los Estados Unidos con Taiwán en su disputa contra China, puede ser que haya un enfrentamiento no solamente discursivo, no solamente político entre estas dos formas de ver el mundo, sino más bien un enfrentamiento, Dios no quiera, en el plano militar. Ahora, Rodrigo, se esperaba, por ejemplo, reportaban, según las fuentes del presidente Joe Biden, que iba a ser un discurso en donde tal vez podríamos ver unos tonos de campaña electoral de cara a las elecciones de Estados Unidos, pero no lo vimos tan implícito aquí en estas declaraciones. Te confieso que esperaba lo mismo, lo anoté ayer en el momento en que se refirió al aislacionismo como una política que puede sacrificar, que puede terminar con la grandeza de los Estados Unidos y más precisamente con la OTAN. Esa, creo yo, fue una clara referencia a Trump. Trump tuvo severos problemas en sus relaciones con miembros de la OTAN. Podemos estar o no de acuerdo, iniciar una discusión de forma y modo de si los países miembros de la OTAN estaban cumpliendo con destinar el 2% de su PBI a gastos de defensa, tal y como les obliga el Tratado de Defensa del Atlántico Norte, pero en un momento Trump, no solamente durante su campaña, sino cuando estaba en el poder, dejó entender que si estos países no cumplían con esta obligación, Estados Unidos tampoco los defendería, ¿no? Ahora, hoy día hemos visto un comportamiento diferente en el discurso de Biden. No ha mencionado el aislacionismo, no se ha referido para nada a elementos que pudiésemos considerar como parte de su campaña. Causó muchísima polémica en Francia, por ejemplo, cuando en el marco de la visita que Emmanuel Macron hizo a Pekín, el candidato a presidente Trump declaró que eso iba a ser inaceptable en su gobierno, que para Trump los Estados Unidos estaban inmersos en una competencia a muerte con China y que en ese contexto una Francia autónoma, digamos una Francia que pareciera a veces de la mano de Emmanuel Macron querer recuperar la vieja independencia que tuvo con Charles de Gaulle, aunque claramente tienen medios distintos para hacerlo, los Estados Unidos de Trump no apoyarían esa autonomía.
¿no? Entonces yo creo que Biden tampoco quiere sembrar eventuales controversias, eventuales polémicas que el día de mañana, en caso él perdiese la presidencia, pudiesen comprometer el éxito de la alianza en el contexto de un reto militar. Rodrigo, se reunió Joe Biden con Volodymyr Zelensky esta mañana. Sus discursos se han centrado únicamente en Ucrania. Parece ser este el único interés que tendrá durante este viaje a Francia. Y que se dan justo en conmemoraciones cuando Europa enfrenta una guerra ya a sus puertas. ¿Podrá centrarse todo este viaje únicamente en Ucrania y por qué? Creo que hoy día hay un asunto que preocupa mucho a los principales establishments, podríamos decir, político-militares de seguridad de Europa, y que tiene que ver con el límite que se le quiere imponer a Ucrania para atacar con armamento occidental, llámese norteamericano o francés fundamentalmente, el interior del territorio ruso. Sabemos, por ejemplo, que Crimea fue un territorio entregado por Nikita Khrushchev en el año 54 a la República Socialista Soviética de Ucrania, pero que para Ucrania hoy constituye parte de su territorio y para Rusia constituye parte de su territorio, digamos, de hace siglos atrás. Si Ucrania emplea estas fuerzas, digamos, ya sin límite alguno, estos límites contraactivos presentes allende las fronteras de Rusia, es decir, si Rusia empieza a contar muertos allende su territorio, ¿cómo respondería Rusia? Yo creo que ahí hay un elemento de preocupación que genera que el tema de Ucrania sea el tema prioritario de esta visita. Por ejemplo, también Emmanuel Macron no ha querido quedarse atrás, ha declarado, ya se ha dado la instrucción de que los aviones Mirage 2000 en desuso actualmente de la Fuerza Aérea Francesa sean cedidos a Ucrania. Se está hablando ya abiertamente, y lo hizo Emmanuel Macron en una entrevista que tuvo hace 4 o 5 días, que él no encontraba ninguna diferencia en que muriese un militar francés en Ucrania o un civil francés en Ucrania. Es decir, siento que por parte de las fuerzas occidentales hay una mayor disposición a escalar este conflicto. Por el lado norteamericano, no hay un cambio en cuanto a esta política. Desde el principio, Joe Biden fue muy claro con respecto a Vladimir Putin en el sentido de que si cruzaba la línea iban a haber consecuencias. Pero en el caso de Macron, el asunto es diferente. Él en el inicio quiso por todos los medios asegurarse de la paz. Y ahora su discurso ha cambiado radicalmente. Estamos, y también lo comentamos ayer, Andrés, a las puertas de unas elecciones europeas muy contestadas. ¿Será que Emmanuel Macron también se permite, digamos, el baño de popularidad que le significa para él estar con estos líderes, declarar valientemente su compromiso por la democracia, su valentía incluso si ello implica tener un eventual enfrentamiento con Rusia antes que tener que abordar algunos de los problemas que padece Francia, de los que en su gobierno no se pareciera querer hablar? Creo que hay diferentes variantes de análisis que tenemos que considerar para entender el comportamiento particular de Emmanuel Macron en este contexto. Bien, y finalmente, Rodrigo, ¿cómo se ve este discurso sobre la libertad, sobre la democracia, los derechos humanos, justo cuando Washington está manifestando su firme apoyo a Israel en medio de esta catástrofe humanitaria que está causando ahí en Gaza? Bueno, es una pregunta compleja, es un tema controversial. Está claro que después de la masacre que sufrió el Estado de Israel del 7 de octubre, iba a haber una retaliación tremenda también, pero siento que los Estados Unidos hoy día están involucrados en una competencia que va más allá del simple hecho militar o del simple apoyo tradicional que siempre han tenido por Israel. No, hoy día los Estados Unidos, creo yo, están intentando revitalizar por buen tiempo todo lo que los Estados Unidos implicaba en el pasado: respeto a la economía liberal, el respeto a la democracia, la puesta en valor del sacrificio prácticamente de estos superhombres que salvaron al mundo del fascismo, que en el marco también de la Guerra Fría le pusieron las cosas muy difíciles a la Unión Soviética. Probablemente si Ronald Reagan no hubiera estado en el poder, el bloque oriental no se hubiera derrumbado. Siento que los Estados Unidos avisoran desde ya un potencial encuentro, no solamente en el plano económico-político, sino más fundamentalmente en el plano de las ideas contra los gobiernos antidemocráticos o directamente
no democráticos, como es el caso de China, que sin perjuicio de no tener libertad, aventajan al bloque occidental en una serie de temas que son muy importantes para los ciudadanos occidentales, como por ejemplo la seguridad, la economía, la estabilidad, el control de la migración. Son asuntos que aquí tienen mucho valor y en los que parecieran algunos países que no gozan de esta libertad, tal y como nosotros la hemos interpretado después de la Revolución Francesa y cuyo país máximo viene a ser, al menos en el plano del discurso, los Estados Unidos, tienen hoy día también este otro modelo y para este enfrentamiento siento yo que Joe Biden comienza a poner en valor y más generalmente los Estados Unidos toda su gran historia.